Seguimos adelante y vamos a hablar de Estados Unidos y del glifosato, un producto usado indudablemente, bueno, ocurre aquí también en esta parte del mundo, dentro de lo que es todo el desarrollo de la producción agropecuaria y particularmente de la agricultura, como lo requiere la ley de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas. En Estados Unidos se realizó un análisis de los riesgos del uso de glifosato y está la conclusión de este análisis que se dio a conocer en estas últimas horas. Vamos a recibir en este momento al técnico agropecuario Gabriel Carballal, productor agrícola del departamento de Soriano, para conversar con él sobre este tema y hablar sobre este resultado que se presentó en el día de ayer. Ayer Gabriel nos compartía la información de este análisis y de las conclusiones con respecto al uso del glifosato. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Muchísimas gracias a ti por llamar. Bueno, es un hecho importante porque obviamente aquí en Uruguay también despierta inquietud el uso del glifosato y el posible impacto del mismo, entre otros elementos, en lo que es la salud humana. Correcto. Lo que se hizo es a raíz, bueno, desde hace años, primero que nada es la molécula más estudiada de la historia, por lejos, ¿no? En lo que al rubro agropecuario manifiesta, la molécula más estudiada de la historia. No nos tenemos que olvidar que el glifosato existe desde hace más de 45 años. Entonces, bueno, estamos en presencia de algo que está estudiado, recontra estudiado y súper recontra estudiado. Lo que hizo la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que se llama la EPA, hizo todos los años estudia, ¿verdad? Pero en el último estudio, y a razón de todo lo que ha pasado con el glifosato, el juicio que fue de gran difusión, que ocurrió en California, con un jardinero demandando a Monsanto y a Bayer por el uso del glifosato que había producido cáncer. La EPA puso mucho énfasis en este estudio y concluye de que no existen riesgos concernientes a la salud humana siempre y cuando se haga un buen uso respecto de lo que dice la etiqueta del producto, que yo creo que ahí está la mayor discusión del tema, si estamos usando bien o no el producto, ¿verdad? Porque sabemos que cualquier cosa que estemos utilizando hoy en día, un auto, por ejemplo, si lo usamos mal es un arma letal, si lo usamos bien no, es un medio de transporte muy eficiente. Bueno, acá yo creo que pasa un poco por lo mismo. La EPA estudia, determina de que no existe ningún riesgo concerniente a la salud humana cuando es usado de acuerdo a las indicaciones de etiqueta y que no es cancerígeno, no puede ser clasificado como cancerígeno. Y lo interesante del tema es que no es solamente la EPA a la que uno podría decir, bueno, es tendencioso o tiene intereses creados porque Monsanto era una compañía norteamericana. Bueno, no es solo la EPA, también está la Agencia de Regulación de Manejo de Pesticidas de Canadá, diciendo exactamente lo mismo, la Autoridad de Pesticidas y Medicina Veterinaria de Australia, diciendo exactamente lo mismo, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, acá estamos hablando de Europa, que es uno de los lugares donde más se le pone la lupa arriba a este producto, y el Instituto Federal para Seguridad y Salud de Alemania también, diciendo, todos coincidiendo, además de Luda, por supuesto, todos coincidiendo en que utilizándolo de buena forma, con buenas prácticas agrícolas, el glifosato es inocuo para la salud humana. Yo creo que es, así como se conocen las otras noticias, yo creo que era importante dar difusión a esto también. Claro. Gabriel, y con respecto a lo que es el uso, tú recién lo mencionabas y está muy claro en el informe, se recomienda su uso de acuerdo a lo que se establece en la etiqueta. Aquí en Uruguay, cuando se ha detectado algún tipo de inconveniente, ¿se ha logrado asociar al efecto, digamos, no esperado por parte de lo que es el glifosato? ¿Se ha vinculado directamente al no uso de acuerdo a lo que es la recomendación, digamos, del fabricante? Exactamente, es que de hecho, cuando encontramos glifosato en agua, es altísimamente probable de que se haya aplicado y haya habido una precipitación posterior que hizo que el glifosato corriese y terminase en alguna cañada, o que se lavaron mal los tarros, o se lavaron en alguna cañada o en algún arroyo, como se hacía años atrás. Hoy, por suerte, tenemos un protocolo de triple lavado, donde hay todo un reglamento que hay que seguir,
para cumplir con una buena práctica agropecuaria. Bueno, eso nació en los últimos 5 o 7 años. Antes, el uso que se le daba era, digamos, a sentimiento de cada usuario, y ahí es donde estaba el error. La ausencia de rotaciones, las condiciones del negocio agropecuario acá en Uruguay hizo de que se plantase mucho más de un solo cultivo, que es la soja, que todos los otros juntos, y eso por supuesto que no ayuda a un buen uso de un producto, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos presionando cada vez más sobre un solo principio activo, como es el glifosato. Bueno, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta a la hora de hacer un análisis de un producto, ¿verdad? Además, digo, no solo está este estudio, digo, hay informaciones que son medias verdades, como yo digo, que terminan siendo una mentira. Hace años que se está proclamando en Europa de que hay presencia de glifosato en orina y en leche materna, ¿verdad? Todos nos espantamos con eso, por supuesto, porque la presencia de glifosato en orina debería ser al mínimo, o sea, debería ser prácticamente inexistente, ¿verdad? Y solo en algún grupo que tuviesen un contacto directo con el producto. Bueno, ¿por qué aparece glifosato en orina y en leche materna en poblaciones urbanas? Bueno, resulta que después de un estudio exhaustivo de gente de Dinamarca se determinó que el análisis que estaban utilizando, o sea, la forma de análisis que utilizaban para determinar si había o no, que es el test de ELISA, ese es el nombre del análisis que se utiliza, del test que se utiliza para determinar si hay o no, es muy malo cuando estudia en orina o en leche materna. O sea, utilizaron el test equivocado para determinar esto. Después, cuando dijeron, bueno, vamos a hacer las cosas bien, pero un test que se llama LC-MS-MS, que es un test que utiliza otros reactivos. La verdad que no estoy muy profundizado en el tema ese, pero es un test específico de glifosato. Ahí descubrieron que había o ausencia o presencia mínima en grupos, llamémosle productores rurales, pero mínima, estamos hablando muy por debajo, 1 millón de veces por debajo del umbral de daño, ¿verdad? Entonces, claro, cuando vos utilizás técnicas erróneas, puedes tener resultados erróneos. Entonces, estaba en el banquillo desacusado, y no solo estaba en el banquillo, sino que era el culpable antes de arrancar. Yo creo que el glifosato es una tremenda herramienta, ¿verdad? Permitió la presencia de la siembra directa, que cambió la forma de hacer agricultura, que captura carbono. Estamos hablando de que el CO2 es atrapado por el sistema de producción agrícola que estamos manejando hoy, y que prohibir el glifosato así, sin ton ni son, como se había propuesto, era por lo menos, yo diría criminal, pero bueno. Gabriel, claro. Gabriel, además de este tema, de este análisis y de esta información de Estados Unidos, tú recién hablabas de Uruguay y de algunos, este elemento es muy importante desde el punto de vista de lo que es la salud humana, la conclusión que saca, digamos, este informe. Tú recién mencionabas al pasar el tema de resistencia. ¿Tenemos ya en Uruguay un problema cada vez más importante de resistencia por parte de algunas malezas a lo que es el uso de glifosato? Sí, por lo menos tolerancia. No sabría si llamarlo resistencia, porque a nadie se le ocurre echar 30 litros de glifosato por hectárea, porque sería carísimo y un despilfarro total. Y capaz que esas plantas que hoy no se mueren con 2 o 3 litros, se morirían con esas dosis. Pero sí hay una tolerancia muy grande, de la mano, de nuevo, de lo que te estoy diciendo. Estamos con rotaciones incómodas, llamémosle así, que hacen que presionemos mucho sobre ese principio activo. Entonces las plantas van evolucionando, la naturaleza es sabia, ¿no? Las plantas evolucionan y empiezan a encontrar formas de saltearse el problema del glifosato y zafar. Entonces tenemos algunas como la carnicera, mismo el yuyo colorado, algunos raigrases, algún sorgo de Alepo que realmente se lo están copiando al glifosato. Y bueno, eso es un poco culpa del sistema productivo que se enfocó y se enfocó por la realidad agroeconómica de nuestro país, que hacía que, por ejemplo, el maíz y el trigo, que eran excelentes en las rotaciones que teníamos nosotros, fueran casi imposibles de plantarse en los últimos años. Yo creo que es una de las cosas que si Dios quiere se va a rever y va a cambiar. Gabriel Carballal, productor agrícola del departamento de Soriano y Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti y un saludo muy grande a toda la audiencia.
Gracias, Gabriel Carballal, a propósito de esta noticia con respecto a la conclusión que ha sacado este análisis en Estados Unidos, el EPA, que vamos a estar en un rato incluso compartiendo también en las redes sociales con respecto a lo que es el impacto del uso del glifosato. Hacemos una pausa y ya seguimos con otros temas.